Algunos dicen que es un pasaje de un estado a otro. Mucha gente el año pasado con el tema del COVID, de la cuarentena, lo vivió muy de cerca. Empezó a preguntarse muchas cosas que veías lejanas, pero siempre está rondando ese fantasma, ese enigma de la muerte. Y hoy, Rodri, tenemos a un invitado que nos va a hablar del tema. Sí, está del otro lado de la línea Javier Lamagrande, un tanatólogo. Javier, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Rodrigo. Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Un gusto tenerte aquí con nosotros en los estudios de La Mosquitera. Bueno, a través del teléfono, pero la presencia siempre se agradece. Bueno, Javier, primero quisiera que le contaras un poco a la gente, vos sos licenciado en tanatología, ¿qué es la tanatología? ¿Cómo se vincula con la muerte justamente? A ver, Tánatos, el dios griego de la muerte, el hijo de Himnos y de la noche. La tanatología es una de las ramas dentro de la psicología cuya área de incumbencia es acompañar a las personas en procesos de pérdida, de duelo, duelo en sentido ampliado. No solamente hablamos de duelo por muerte, sino duelo por una mudanza, duelo por una jubilación, duelo por el síndrome del nido vacío, duelo por una operación en donde no puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes. La otra área de incumbencia de la tanatología es el acompañamiento a personas con enfermedades limitantes para la vida, lo que antes se llamaban enfermedades terminales, cáncer, leucemia, fibrosis quística, para que las personas tengan mejor adhesión desde lo emocional al tratamiento, acompañando a la persona y a la familia. Y lo último es la prevención y la posvención del suicidio, donde soy uno de los miembros de la Red Argentina de Prevención del Suicidio. ¿Qué pasó? Me imagino que este último año hubo muchas más preguntas alrededor de esto de la muerte, ¿no? A ver, yo hace más de 38 años que me recibí. La tanatología no se estudia en Argentina, lamentablemente todavía no. Yo me recibí hace más de 38 años en Barcelona y en aquella época se estudiaba en México como parte del perfeccionamiento de psicología y en España. Hoy, 38 años después, se sigue estudiando en México y en España, nada más que en España, ya no está en Barcelona, sino está en la Universidad de La Laguna, en Canarias, el doctorado en tanatología. Respecto a esto que decís, y sí, si bien la muerte siempre ha acompañado, porque si hay vida y muerte, todo ciclo tiene un final, de esto generalmente no queremos hablar, como ustedes estaban diciendo recién cuando presentaban la nota, y la pandemia nos sentó en la mesa a todos la palabra muerte, y entonces nos sentó también la palabra enfermedad, cosas que no nos gusta hablar generalmente. ¿Y vos crees que no nos gusta hablar, bueno, por miedo o hay algún otro motivo más profundo también? Mira, lamentablemente desde la cultura occidental lo que estamos acostumbrados es a no pensar en los cierres. Vos fíjate a veces cuánto le cuesta a una persona terminar una etapa. Cuánta gente se queda atrapado en ser adolescente y no termina de elaborar todas las cosas para pararse como adulto, o a veces las mujeres se quejan de que los hombres no terminamos de ser hijos para empezar a ser maridos. Entonces, generalmente el trabajar los finales, los cierres cuesta, nos cuesta a todos. Tiene que ver con algo cultural, tiene que ver con algo en donde no lo instalamos. Yo he trabajado para los gabinetes de dirección de escuela, he trabajado en distintos lugares durante todo este tiempo, y vos fíjate que si bien soy conocido y trabajo para distintos países de afuera también, en sí la tanatología, ustedes recién me están preguntando qué es, porque no se sabe, porque de esto no se habla. Hablamos tal vez de un poco de sexo o hablamos del consumo de ciertas cosas, pero no hablamos de qué nos pasa en los finales de ciertas etapas. Bien, hablabas recién de una cultura occidental y dentro de eso también hay regionalismos. Yo me Sí, acordaba por ahí todos estos ritos que se hacen en México con sí. respecto a la muerte que distan bastante de lo que pasa acá en Argentina, ¿no?
Totalmente, más allá de los ritos y que los pudimos vivenciar todos y se hicieron más fuertes a través de la película Coco, es donde el honrar a los muertos, estamos cerca no solo del Día de la Madre, sino estamos cerca del Día de todos los muertos y de los santos difuntos, el 1 y 2 de noviembre, y el Día del Tanatólogo es el 3 de noviembre, donde es recordar a aquella persona que nos acompañó durante un lapso de la vida con honores, con respeto, valorándola. El concepto que tenemos, y aquí, que lo manejamos más aquí en Argentina, es la tristeza, es la pérdida, el se fue, el me quedé solo, el dolor, el desgarro. México y algunas otras culturas lo toman como un paso y lo toman como que el que estuvo en nuestra vida va a seguir estando siempre. Yo siempre le digo a mis pacientes o cuando doy charlas de que, a ver, yo soy en tanto todas las personas que pasaron en mi vida, algunas están vivas, algunas no. Yo soy en tanto lo que me enseñó mi abuelo, yo soy en tanto lo que compartí en mi lugar de origen, yo soy en tanto las personas que me acompañaron en el trabajo, yo soy en tanto quien me acompaña hoy en la vida, yo soy en tanto otro. Y cuando lo tomo así con respeto, yo voy a saber que si mi abuelo ya no está porque murió hace muchos años, no está físicamente, pero sus enseñanzas están conmigo todos los días. Javier, esto que has dicho, hablando sobre lo que es la muerte, yo soy en tanto lo que he vivido con otras personas también, me hace preguntarme también si te has encontrado con dificultades a la hora de quizás separar la idea de la muerte de la idea de la trascendencia mediante una entidad divina, por ejemplo, cómo separar sin caer en la locura la idea de la muerte y la idea de Dios, que es dos nociones que suelen estar muy vinculadas en nuestra cultura, la idea de volver a la vida en el paraíso. ¿Cómo puede construirse eso separado? Bien, a ver, básicamente cuando trabajamos en tanatología, lo que intentamos, cuando nos formamos en tanatología, es con el respeto a todas las creencias. Sí. Entonces, yo cuando abordo a un paciente, lo abordo desde un punto de vista neutral, porque me puede tocar, tal vez cuando hago un duelo grupal en una escuela o en una institución, que tengan chicos que sean católicos, que tengan chicos que sean evangelistas, que tengan chicos que crean en la reencarnación y que tengan chicos que crean que la muerte es un castigo. Entonces, básicamente lo que se intenta trabajar desde la tanatología es un concepto de muerte un poco más neutro, donde vamos a definir la muerte como un proceso de la vida que a partir de los 12 años aproximadamente vamos a tener el concepto completo, que es universal, que es irreversible, que está ligada a las experiencias previas y que está ligada al concepto espiritual que cada uno tenga. Entonces, un chico de más o menos 11, 12 años ya sabe que el que se va, el que muere, no vuelve, es irreversible, ya sabe que siempre hay un corte, que siempre hay un final, ya tal vez ha tenido la pérdida de alguien, de un tío, de un abuelo, de una mascota, y va a ser la familia la que le va a dar ese condimento, que es el que vos estás preguntando, de la creencia. Sí, en lo posible, cuando a mí me llaman para trabajar y fundamentalmente cuando es en ámbitos escolares, es poder respetar lo que cree la familia, pero sí uno tiene que ser agente de realidad. Yo siempre recuerdo que cuando trabajaba para los gabinetes escolares, una vez me tocó ir a una ciudad del sur y una niña de 7 años que su compañerita se había muerto en un accidente, un accidente muy tonto, se había caído en el patio y se golpeó la cabeza y falleció. Y la compañerita de 7 años me dice, ¿vos venís porque mi amiguita se murió? Entonces le digo, sí. Entonces me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿A dónde miro? Entonces le pregunto, ¿por qué a dónde miro? Porque la mamá de mi amiguita, que es mi vecina, me dice de que mire a la estrellita. Mi mamá me dice que mire una nube. Y la directora dice que mire al sol. ¿A dónde miro? Fíjate que acá el problema lo tenemos los adultos, donde no nos atrevemos de decir qué es la muerte, qué es un final de una etapa, donde no va a haber más una corporalidad y donde los cementerios o los crematorios o
incienciarios que hay ahora o los columbrarios que hay ahora, son lugares que más nos sirven para los que quedamos vivos que para los muertos. Pero es muy importante empezar a trabajar con los chicos en qué concepto tienen ellos de muerte. Y a partir de eso es cómo lo vamos a ir elaborando desde los grandes. Y en eso sí va a estar esta parte espiritual que vos estás preguntando. Pero vamos a tener que ser muy delicados en tal vez saber que alguna persona nos va a decir, como me ha tocado escuchar, lo mejor que me puede pasar es a mí el día que yo me vaya, porque me voy a reencontrar con mis seres queridos. Y no era una idea suicida, para nada, sino que lo que tenía es que cree que en su creencia está que se va a poder reencontrar con sus seres amados. Javier, bueno, ante todo, buenas tardes. Acá te habla el Terry. Bueno, a mí me parece Terry, muy interesante este tema de tocarlo más en la escolaridad, porque yo siempre me he planteado la idea de que mucha suma, mucha resta, pero la escuela no te prepara para ninguna de estas situaciones. Generalmente uno conoce la muerte porque fallece tu abuelo por primera vez, fallece tu mascota, y cuando te pega y sos chico no estás preparado bajo ningún concepto. A mí me encantaría que hasta incluso pudiera hacer una materia para los chicos para que se pudieran preparar un montón. A ver, Terry, Sí. perfecta tu pregunta y te la agradezco en el alma. A ver, dentro de la formación que yo tengo, yo también soy docente, Sí. hay una parte que se llama pedagogía, que yo la he traído de España, que se llama pedagogía de la finitud. Y es poder enseñar desde la escuela, como vos estás diciendo muy bien, los finales de ciclo. Acuérdense ustedes cuando iban a 4º grado y le enseñaron la germinación. Y entonces la señorita les hacía poner el poroto en el frasquito y el papel secante y el algodoncito, y empezábamos a ver que el poroto largaba el brotecito y lo empezábamos a anotar en una planilla de cálculo y cuánto iba creciendo y cuándo iba creciendo. Y lo seguíamos una semana, 10 días. Pero nadie después se ponía a anotar en cuánto tiempo ese poroto se moría. Claro. Y ahí estás enseñando pedagogía a la finitud, ahí estás enseñando final de ciclo. O hacemos las tareas en la escuela llegó el 21 de marzo, comienza el otoño y todos pegamos una hoja. Pero no se enseña que es un ciclo y que es el ciclo de la vida y que es la final de una etapa, que la cosecha que tanto se celebra en Mendoza y que hace tan bien a los productores en Mendoza, es el final de una etapa que comenzó ahora en los meses de primavera, cuando comenzaron los brotes, y que el cierre, el corte de esa etapa va a ser cuando arranco el racimo. Y ahí en ese arrancar el racimo, estás haciendo pedagogía de la finitud. Es muy importante esto que has dicho, Terry, y yo lo propongo, pero lamentablemente, como Rodrigo, Horacio y vos están diciendo, lamentablemente la gente te llama, o me llama en este caso a mí, solamente cuando hubo la muerte de un docente, o de un alumno, o de un papá, o de un tío, pero tenemos que prepararnos desde antes. Hay una persona que llevó muy arriba todo lo que es el trabajo de la muerte, que es una norteamericana, Elizabeth Kubler-Ross, que falleció hace algunos años, y Elizabeth Kubler-Ross postulaba que se necesita enseñar a los niños que la muerte no es mala, que la muerte no nos va a hacer daño, desde mucho antes de que tengan conocimiento de la muerte porque les golpeó la puerta. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Y también, Javier, te quería preguntar un poco, que hablabas esto de la pedagogía. ¿Cómo decís que tendrían que abordarlo en las escuelas? ¿Una situación similar a Lesi o que tuvieran una materia exclusiva? No. A ver, acá no es introducir la materia a la muerte, porque te va a pasar de que así como con educación sexual muchos docentes dicen que no están capacitados, lo que te va a pasar es que muchos docentes van a decir que, ay no, yo lo voy a enseñar desde que yo creo en la reencarnación, y otro te va a decir, yo no creo en nada, el que se muere, y otro va a estar enojado porque se le murió el tío, el padre o el abuelo. Acá es saber que la pedagogía de la finitud es transversal a todas las materias. Claro. Que todos los profesores, el de historia, el de geografía, el de matemática, puede tener en el curso que el curso está triste porque falleció un compañerito. Entonces, lo que es la base de la pedagogía de la finitud es permitir la expresión de las emociones,
y que cada uno de los chicos se puede expresar. No todos se van a expresar verbalmente, algunos lo van a hacer con graffiti, otros lo van a hacer con cartitas, otros lo van a hacer con una suelta de globos, otros lo van a hacer prendiendo una velita, pero que podamos primero expresar lo que sentimos y después de que expresamos lo que sentimos, podamos hacer los cierres, porque muchas veces, y fíjense que en esto que recién cuando estaban empezando el programa decían de las cosas que pasan en política, ya que estamos hablando de eso, yo le pediría a los políticos que se trabaje sobre la ley 5.811 Argentina, de Mendoza, perdón, donde si alguien fallece y es en línea directa, te dan 3 días por la persona que falleció. Y si la persona falleció un viernes, te cuentan el viernes, sábado y domingo y el lunes a trabajar. Fíjense en cuánta atrás estamos en un montón de cosas. Sí. Javier, nos quedan un montón de inquietudes. Queríamos pedirte que nos pases tus enlaces o cómo encontrarte en las redes para gente que tenga alguna consulta con vos. Me pueden encontrar por mi nombre, Javier Lamagrande, tanto en Facebook como en Instagram. Me localizan directamente ahí, en cualquiera de esas 2 redes, en LinkedIn también. En cualquier red estoy con mi nombre. Ha sido un placer. Sabemos que nos quedamos con un montón de preguntas ahí sin poder consultártelas, pero seguramente va a ser el motivo para que nos volvamos a comunicar. Cuando ustedes lo necesiten, les agradezco el espacio y fundamentalmente en esto que también ustedes asociaron el Día de la Madre, también tener cuidado porque muchas personas van a estar celebrando el Día de la Madre, pero muchas de las personas se va a hacer más evidente la ausencia en este Día de la Madre. Entonces seamos muy cuidadosos cuando hagamos la expresión de nuestras emociones porque hay muchas personas que quedaron huérfanas en estos últimos tiempos. Javier, te agradecemos muchísimo y estate seguro que voy a estarte molestando por WhatsApp para que quedemos un día y hablemos sobre la pedagogía de la finitud, porque creo también junto con Terry que es una de las cosas que han quedado en el tintero y que realmente vale la pena discutir. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes, hasta cada momento. Javier Lamagrande hablando de la muerte, esa cosa a la que le escapamos o que no queremos nombrar y que es parte de la vida.